Bendiciones a ustedes, bendiciones a todo y todas las personas que están escuchando, que están mirando este video esta mañana. Bendiciones a ustedes que viven allá en la República Dominicana. Bendiciones a ustedes que viven a los Estados Unidos y todos los haitianos que viven en el mundo. Mi nombre es Pastor John David Desbroses. Estoy ciego, pero el problema que pasa allá a la República Dominicana me toca mucho mi corazón. Como que los haitianos están en una mala posición allá en la República Dominicana, y como los jefes de allá de la migración a la República Dominicana están maltratando a las personas haitianas. Pero hoy estoy haciendo este video para hablar con las personas de allá de la República Dominicana y también con los jefes, con el presidente, especialmente Luis Abinader. Pero estoy muy equivocado a ver cómo que hacer todo y todas las cosas con los haitianos, cómo se maltrata allá. Pero es una cosa que es muy mala. Lo que entiendo en la radio, como que una persona hace lo número 2 en sus casas, y como un jefe de migración toca la puerta y se roba la puerta y entra adentro y corre esta persona y le lleva en Haití. Hoy es una cosa para tratar con nosotros en Haití. Los responsables de nuestros países Haití, hay que poner nuestras palabras juntos y poner nuestras cabezas juntos a ver cómo hacer una construcción de nuestros países en Haití. Y también es un problema con el ministerio extranjero de aquí en Haití, que no hace sus palabras, que no está muy fuerte. Y como no hay una relación diplomática de allá entre los dos países, las personas que viven entre la República Dominicana y también los que viven aquí en Haití. Es una cosa mala. Señores y señoras, es una última vez que yo, como que un ciego, que hablar de este problema. Y también que hay personas que viven con discapacidad allá en la República Dominicana, es que están víctimas de esta tragedia. Ese problema está muy mala. Y como que el mundo está mirando la televisión, a veces como que haitianos que están muy maltratados, como una población que tiene sus reivindicaciones, que está muy fuerte. Nosotros estamos un país en Haití que está un país muy fuerte. Y como la República Dominicana, en nuestros países, nuestra población estaba peleando con lo blanco para recibir nuestra independencia. Y ahora mira lo que hacen con nosotros. Es muy mala. Es muy mala. I would like to talk to the Haitian government. I would like to talk with the American government. Because what happened here today, why they are taking the Haitian people, why they are treating the Haitian people very bad like that. It is very important, as I said before, the Haitian government has to put themselves together. We have to put ourselves together. We're supposed to renew our independence. It is very important, brothers and sisters. My name is Pastor Jean David Desbroses. My word is very strong. Once I hear the person living with disabilities are very in problem in the Dominican Republic. It's not fair. It's not fair. Where's the human right international? This is a question. I don't have to say anything with my government, with the Haitian government.
I don't want to say nothing. Nothing, nothing, and nothing with the Haitian government. They have to take their responsibility. Thank you so much. My name is Pastor Jean David Desbroses. My phone number is 3108-6466 plus 509-3108-6466. May God bless you and continue open doors for the people living at the Dominican Republic. Thank you so much. Have a goodbye. Goodbye. Goodbye.